Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a otro episodio más de Vida Reformada, y como siempre, nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestras vidas diarias. Estamos dándole continuación a nuestro estudio en la confesión, segunda confesión de Londres Bautista del 1689. Y hemos ido párrafo por párrafo, escudriñando las Escrituras, cómo afirman la confesión. Y hoy vamos a continuar en lo que se trata del decreto de Dios. Y voy a tratar de terminar con el decreto de Dios y luego continuar el próximo episodio con el próximo tema. Si no has escuchado los temas anteriores, te invito a que seas parte de esta familia, Vida Reformada. Nos puedes conseguir en YouTube, Spotify, Facebook, la mayoría de las plataformas o redes sociales como Vida Reformada. El devocional también está disponible en Amazon. Una fe genuina obra. Son estudios en el libro devocionales en el libro de Santiago, la cual prediqué en mi iglesia local. También puedes escuchar la serie del libro de Santiago en Spotify o Apple Podcast. Ahí está la serie completa, 31 sermones o estudios o podcasts o episodios, como quiera llamarle, de el libro de Santiago. Y ahora estamos dándole comienzo. Este es nuestro tercer episodio o cuarto episodio, no me acuerdo muy bien, pero estamos viendo la confesión, la segunda confesión bautista de Londres del 1689. Vamos tema por tema o capítulo por capítulo. Si me escuchas haciendo referencia a párrafo 3.1, 3.2, es porque nos vamos por capítulo, la cual es el decreto de Dios, estamos viendo hoy, y cada párrafo es 3.1, 3.2, con muchas referencias bíblicas, viendo cómo las Escrituras afirman esta confesión, o la confesión afirma la verdad de las Escrituras. Y estamos en el párrafo 3.3 del decreto de Dios. Esto es lo que dice este párrafo. Dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. A otros se le deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Qué está afirmando esta sección aquí? Es que comienza colocando el énfasis donde debe estar. Todo esto que se hace es para la gloria de Dios. Dios manifiesta la gloria de su gracia salvando pecadores que no merecen salvación. También manifiesta la gloria de su justicia juzgando justamente el pecado. La confesión usa un lenguaje cuidadoso. De los elegidos dice que Dios los predestina para vida eterna en Jesucristo. De los demás dice que son dejados en su pecado para su justa condenación. Y esto nos ayuda a mantener dos verdades bíblicas al mismo tiempo. Dios es absolutamente soberano en la salvación, y el hombre sigue siendo moralmente responsable en su pecado. Si vemos Efesios 1, 5 y 6, dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado es Jesucristo. Pablo está conectando directamente la predestinación con la gracia de Dios. Dios salva conforme al beneplácito de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia. También vemos esto en Romanos 9, 22 y 23. Dice: y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo
para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Ves que está comparando a la persona con vasos, vasos de uso honorable y vasos de uso deshonorable. Pablo está presentando tanto la justicia de Dios frente al pecado como la riqueza de su misericordia hacia aquellos que Él ha preparado para gloria. Y la misericordia nunca es una deuda que Dios tiene con el pecador. Y eso hay que hacerlo bien claro. Si fuera una deuda, dejaría de ser misericordia. También Primera de Timoteo 5:21 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con el espíritu de parcialidad. Pablo está haciendo referencia aquí a estos ángeles escogidos, mostrando que el decreto soberano de Dios incluye tanto a hombres como a ángeles. También Mateo 25:41, diciendo: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esa enseñanza nos muestra la realidad del juicio eterno y de la condenación preparada para el diablo y sus ángeles. Esto es lo que quiero ver. Esta doctrina lo que debe traer es humillación. Esto no debe traer ningún tipo de orgullo, sino humillación. ¿Por qué? Si somos creyentes, nunca debemos mirar al incrédulo pensando que somos mejores que ellos. Eso es un error. Si Dios nos hubiera dejado completamente en nuestro pecado, nosotros también continuaríamos voluntariamente alejados de Él. Por eso la pregunta del creyente no debería ser solamente ¿por qué Dios no salvó a todos? También debemos preguntarnos ¿por qué tuvo misericordia de mí? La elección lo que produce es gratitud y no orgullo. El creyente no puede decir: yo fui más sabio, yo fui más sensible, yo tomé una mejor decisión. Nuestra respuesta siempre debe ser: la gracia no le da al pecador ninguna razón para jactarse y le da todas las razones para adorar, porque toda la gloria pertenece a Dios. Párrafo 3.4. Ahora hace da más argumentos a lo de esto de los ángeles. Dice: estos ángeles y hombres, así predestinados y preordinados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido. La elección de Dios no es general, no es incierta o indefinida. Dios no escogió simplemente una posibilidad de salvación. Y esto es algo muy importante. Tampoco escogió una categoría de personas para después descubrir quiénes formarían parte de ella. Lo que está haciendo esta confesión aquí es que está afirmando que los elegidos están designados particular e inalterablemente. Dios conoce personalmente a aquellos que son suyos. Su propósito no cambia, su conocimiento nunca falla y su plan no depende de circunstancias futuras, sino que todo está a base de su misericordia. Tú ves esto en 2 de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esto es importante porque Dios conoce no solamente un número,
si no conoce a su pueblo. No cuántos se van a salvar, sino quiénes son exactamente esas personas que son salvas. Eso es lo que se le llama una elección personal. Y Juan 13:18 habla claro sobre esto, diciendo: no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido. Estas son las palabras de Jesús. Pero es para que se cumplan las escrituras. El que come mi pan ha levantado contra mí un calcañar. Jesús mismo afirma que sabe que tiene sus escogidos. No existe incertidumbre en sus elecciones. Cristo conoce a aquellos quien le pertenece. La elección no es una posibilidad esperando la decisión final del hombre. Y eso es algo que muchas personas creen. Es el propósito definido de Dios respecto a las personas particulares. No fue que Cristo fue a la cruz para hacer la salvación una posibilidad. No, Él fue y cumplió con algo. Por eso dijo, consumado es. No es aquí hay una posibilidad ahora, escójanme. No. Esta verdad debe traer descanso al creyente. Que nuestra salvación no descansa sobre un Dios que cambia de opinión. Hoy te amo, mañana no te amo. El Señor conoce perfectamente a su pueblo. Ahora, esto no significa que nosotros podamos identificar secretamente quién es el elegido y quién no. La elección pertenece al decreto secreto de Dios. Nosotros vivimos según su voluntad, la voluntad la cual está revelada en su escritura. Pero eso nunca debemos mirar a una persona que no ha conocido de Dios y concluir que no vale la pena compartir el evangelio. No sabemos quiénes son los elegidos. Por eso hay que ir y predicar. Ahora, nuestra responsabilidad es compartir este evangelio, a llamar a todos a una fe sincera, a arrepentimiento. Esta doctrina nos da seguridad y también nos impulsa a evangelizar. ¿Por qué? Por su seguridad. Porque el propósito de Dios permanece firme. Ahora, esta evangelización, porque ya Dios ha determinado llamar a su pueblo mediante la proclamación del evangelio. Cuando uno evangeliza es concreto. Vas con una afirmación de que su pueblo va a responder de manera positiva a su evangelio. No necesitamos conocer quiénes son los elegidos para predicarle. Necesitamos conocer a Cristo y proclamarlo fielmente. Como no sabemos quiénes son los elegidos, por eso predicamos a Cristo a todos y dejamos los resultados en las manos de Dios. Eso es total dependencia en la gracia de Dios. 3.5 dice: aquellos entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable, y conforme al consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha elegido en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ella. Solo gracia es lo que salva a un vil pecador como tú y como yo. Por eso no hay espacio para jactancia. No hay espacio para diga, mira mis habilidades, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo sé. No, todo bajo el decreto y la voluntad y el beneplácito de un Dios inmutable. Y esta sección llega al corazón de la doctrina bíblica de la elección. La causa de nuestra elección está en Dios y no en nosotros. Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo.
Por lo tanto, nuestra elección no puede descansar en algo que hicimos nosotros mismos. Primero, no fue nuestra fe la que causó la elección. No fueron nuestras buenas obras. No fue nuestra inteligencia. No fue ni de una disposición espiritual superior. No. No fue porque Dios miró al futuro y encontró algo más digno en nosotros. No fue que Él miró en el futuro y dijo, ellos me van a escoger. Déjame escogerlos a ellos. No. La confesión dice que Dios escogió a su pueblo solo por su libre y gratuita gracia y amor. Y dice que es antes de la fundación del mundo. Y eso lo afirma Efesios 1:4, diciendo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Pablo sitúa la elección antes de la fundación del mundo. Y esto significa que el propósito de Dios precede nuestra existencia, nuestras obras y nuestra respuesta al Evangelio. Además, Pablo enseña que Dios nos escogió en Cristo. Cristo no es un elemento secundario de la elección. Desde la eternidad, el propósito salvador de Dios está centrado en su Hijo Jesús. Y todo es, versículo 9 de Efesios 1, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. La salvación procede del propósito y del consejo y de la voluntad de Dios mismo. La explicación final de por qué Dios salva no se encuentra en el hombre, se encuentra en Dios mismo. Su voluntad es sabia, sus propósitos son eternos, su decisión es libre, su gracia es soberana, no conforme a nuestras obras, como dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó, Cristo, quien nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestra obra, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo establece una distinción clara entre nuestras obras y el propósito de Dios. El llamado salvador de Dios no hace de algo que hayamos hecho para merecerlo. Procede de sus propios propósitos y de su gracia. Y somos destinados a esta salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha destinado Dios para ira. ¿La ira de quién? Su propia ira. Sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La elección nunca debe separarse de Jesucristo. Dios determina salvar a su pueblo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No existe una elección que haga innecesaria la cruz. La elección nos lleva directamente a Cristo, su misericordia soberana. Eso lo ves en Romanos 9:13. Tal como está escrito, a Jacobo amé, pero a Esaú aborrecí. Romanos 9:16. Así que no depende, quien Dios escoja, hablando de la elección, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tú ves como Romanos 9 aquí elimina cualquier posibilidad de hacer de la voluntad humana la causa de la salvación. No, la elección definitiva es en el propósito de Dios. El hombre realmente cree. El hombre realmente se arrepiente. Pero cuando preguntamos por qué un pecador rebelde finalmente viene a Cristo, la respuesta es más profunda.
Dios tuvo misericordia. Esto no fue que Él se dio cuenta, no, Dios habilitó a que se diera cuenta. Mira lo que dice Efesios 1:6. Efesios 1:12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. La lección termina donde comenzó esta sección. En la gloria de Dios, Dios salva de tal manera que ninguna criatura puede atribuirse un mérito final. Esta doctrina destruye todo orgullo espiritual. El creyente nunca debería pensar: Dios me escogió porque vio que yo iba a creer. Eso es una falacia. O Dios sabía que yo sería mejor que otros. Eso es una mentira. O Dios sabía que yo iba a tomar la decisión correcta. No. Si alguna cualidad en nosotros hubiera movido a Dios a escogernos, entonces existiría algo de nosotros de lo cual gloriarnos. Pero la confesión cierra esta puerta. La elección es gratuita, la elección es misericordiosa, la elección tiene su fuente en el amor soberano de Dios. Esto debería producir una iglesia humilde, porque cuando miramos al incrédulo, no estamos mirándolo como a alguien que simplemente fue menos inteligente o espiritualmente que nosotros. Estamos mirando a alguien que necesita la misma misericordia que yo necesito a diario. Cuando miras tu salvación, no debemos encontrarnos a nosotros mismos en el centro de ella. Debemos encontrar a Dios, su amor, su propósito, su voluntad, su gracia y sobre todo su Hijo Jesucristo. Aquí la elección no da ninguna razón para sentirse superior a otros pecadores. Y eso es una percepción errónea que tiene el mundo cuando se le habla de las doctrinas de la gracia o cuando hablan de predestinación o elección. Piensan que es un orgullo, pero no, es lo opuesto, es humildad. Es humildad. La elección no nos dice cuán dignos éramos. Lo que hace es que nos muestra cuán lleno de gracia estaba Dios. ¿Quieres que repita eso? La elección no nos dice cuán dignos éramos de esta salvación o de ser elegidos. Nos muestra cuán lleno de gracia es nuestro Dios. 3.6, y con esto creo que termino. Sí, con este termino. Nos quedan dos más, perdóname. 3.6. Así como Dios ha designado a los elegidos para gloria, de la misma manera ha preordinado por el propósito eterno y liberimos de su voluntad todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo, por su Espíritu obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para la salvación. Nadie más es redimido por Cristo, ni llamado eficazmente, ni justificado, ni adoptado, ni santificado, ni salvado, sino solo los elegidos. Y esto puede sonar bien exclusivo, y es que lo es. Porque lo que está afirmando esta sección evita uno de los errores más comunes de la elección. Alguien podía preguntar: si Dios ya ha determinado quién será salvo, ¿para qué predicar? Y la respuesta es sencilla: porque el Dios que determinó el fin también determina los medios para cumplir esos fines. Dios no solamente decidió llevar a su pueblo a la gloria, también estableció cómo llegarían allí. Eso es muy importante.
Ellos serían redimidos por Cristo, llamados por el Espíritu, llevados a la fe, justificados, adoptados, santificados, preservados y finalmente glorificados. Todo eso es la obra de la salvación. Primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección no hace innecesario la fe, la santificación o la obra del Espíritu. Dios escogió salvar a su pueblo mediante estos medios. Esta palabra es importante. Dios no decreta solamente el destino final, sino decreta también el camino mediante el cual lleva a su pueblo hacia ese destino. Y eso es algo muy importante, los medios y sus fines. Porque los elegidos no son salvos aparte de Dios o aparte de los medios por la cual Dios escoge para salvarlo. Ves textos como Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú ves, todas estas palabras están en el tiempo presente. Esta es la unidad del propósito salvador de Dios. Los que son predestinados son llamados, los llamados son justificados, los justificados son glorificados. Pablo no presenta grupos desconectados. La obra de Dios comienza, llega hasta la gloria, guardados por el Dios que los salvó. Esto no está desconectado. La obra de Dios que comienza, llega hasta su gloria. Lo que Él comenzó, lo va a llevar a su completación. Primera de Pedro 1:5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La perseverancia cristiana no significa que el creyente puede vivir descuidadamente. Esto no es una licencia para vivir como tú quieras. Somos preservados en la fe. Luchamos contra el pecado, buscamos la santidad, usamos los medios de la gracia. Pero nuestra perseverancia descansa finalmente sobre una verdad más profunda. Dios ha guardado a su pueblo, como dice Juan 10:26. Pero vosotros no queréis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el cuidado que tiene Dios de su salvación. También Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. La obra de salvación tiene una unidad maravillosa. El Padre escoge un pueblo, el Hijo viene para redimirlo, el Espíritu aplica esa redención. Los pecadores son llamados eficazmente y creen. Una salvación trinitaria muy bella. Después que creen, son justificados, son adoptados, santificados y preservados. Y finalmente serán glorificados. La elección jamás debería disminuir nuestro compromiso con la evangelización, nuestro compromiso los unos a los otros. Al contrario, todo esto debería aumentarlo. Porque sabemos cuánta seguridad hay en el plan redentivo de Dios, que me voy a aumentar, se va a aumentar las ganas de compartir el Evangelio, las ganas de compartir los unos a los otros.
So, predicamos porque Dios utiliza la predicación. Hablamos porque Dios usa estos medios para completar sus fines. Oramos porque Dios utiliza la oración. Enseñamos porque Dios utiliza su palabra. Llamamos a los pecadores al arrepentimiento porque Dios ha determinado salvar a su pueblo mediante el Evangelio. Y Pablo creía profundamente en la elección y al mismo tiempo sacrificio y una vida devotada al Evangelio. Él no vio contradicción la una con la otra y nosotros tampoco deberíamos verla. Nunca debemos decir, si alguien es elegido, será salvo aunque nunca crea. No, la confesión no enseña esto. Los elegidos son llamados a la fe en Cristo. Ellos creen, se arrepienten, son santificados y perseveran. No somos salvos porque estas cosas merezcan la salvación. Estas cosas ocurren porque Dios ha determinado salvar eficazmente a su pueblo. La elección no elimina los medios, sino que la garantiza. El Dios que determina salvar a su pueblo también determina cada medio necesario para llevarlo hasta la gloria. El sacrificio de Cristo en la cruz es eficaz. No es un acto teórico, no es un acto que dice ahora hay una posibilidad. No, es un acto eficaz que salva al creyente y no solamente lo salva, sino lo preserva y lo persevera hasta el día de su regreso. Gran belleza es el cuadro de la salvación. 3.7. Y ahora sí terminamos con este. 3.7 dice: la doctrina de este profundo misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. Así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Después de presentar verdades profundas acerca del decreto y la elección y la confesión, esto termina de manera muy pastoral. Y nos dice que esta doctrina debe tratarse con prudencia y cuidado. ¿Por qué? Porque debemos enseñar una doctrina verdadera porque no debemos, enseñar una doctrina verdadera de una manera equivocada. La elección puede convertirse en una mera especulación. Puede convertirse en orgullo intelectual. Puede convertirse en una excusa para discutir. Puede incluso atormentar innecesariamente la conciencia de creyentes débiles. Y la confesión lo que hace es que rechaza todos esos usos. La predestinación debe conducir al creyente hacia una seguridad, hacia una adoración, hacia una humildad y un consuelo de su alma. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros para vosotros. ¿Cómo podía Pablo hablar de la elección de estos creyentes? No porque hubiese visto el decreto secreto de Dios, vio la obra de Dios en ellos. El evangelio había llegado con poder, habían respondido con fe, había evidencia de la obra del Espíritu, y esto establece un principio pastoral muy importante.
que no debemos intentar comenzar nuestra seguridad mirando hacia el decreto secreto de Dios. Debemos comenzar mirando a Cristo y examinando la obra del Evangelio en nosotros mismos. Así hacemos firme nuestro llamamiento y elección, como dice 2 de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sé tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pedro llama al creyente, sé diligente respecto a su llamamiento y a su elección. No porque nuestras obras produzcan elección, la elección ocurre desde la eternidad, pero una vida transformada confirma que hemos sido llamados eficazmente. Una vida de transformación, una vida transformada que demuestre fruto, muestra que hemos sido llamados eficazmente. El fruto no es la raíz de nuestra elección, es la evidencia de la obra de Dios en nosotros, porque esta elección produce alabanza, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha importado sobre nosotros en el amado, como dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto también debe ocurrir en nosotros. Hay cosas que Dios ha revelado claramente. Hay otras cuyas profundidades superan nuestra capacidad. Y la respuesta correcta ante esta profundidad no es acusar a Dios, es adorarlo. Porque esta elección produce humildad. Romanos 11:5-6. Y de la misma manera, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quiero terminar con esto. Estas secciones aquí presentan la salvación desde la perspectiva de la gracia soberana de Dios. El Padre escogió un pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo. No lo escogió por obras previstas, méritos humanos o alguna cualidad que encontrara en él. Lo hizo conforme a su propósito, conforme a su amor y su gracia. Cristo redime a ese pueblo. El Espíritu aplica la obra de Cristo a su favor. Aquí los elegidos son llamados eficazmente. Ellos creen, son justificados, adoptados, santificados, son preservados y finalmente serán glorificados. Por eso, desde la elección eterna hasta la gloria final, la salvación pertenece al Señor. Y la respuesta apropiada no es orgullo, es adoración. Saber estas riquezas de la salvación de Dios no produce orgullo en el corazón del creyente, sino produce humildad, produce una total dependencia de su gracia. Hay un consuelo en esta gracia inmutable de Dios, que Dios quiere que los escogidos, que los cristianos tengan certeza de su elección, sí. Saber que Dios me escogió y me perseverará hasta el final, eso no es orgullo, eso es dependencia. Saber que no hay nada en mí que pueda salvarme, que no hay nada en mí que sea justo, pero aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Eso me trae a la humillación. Eso me trae a depender totalmente de Él. Para cerrar, desde la eternidad pasada hasta la gloria eterna, nuestra salvación proclama una sola verdad. La gracia de Dios merece toda la gloria.
Gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. Y como siempre, nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, te invito a que seas parte de nuestra familia. Nos puedes conseguir en la mayoría de las plataformas digitales como Vida Reformada. Si quieres escribirme un correo electrónico, escríbelo a vidareformada1@gmail.com. También está, si quieres ser parte y ayudar a este ministerio, puedes también comprar nuestro devocional, Una Fe Genuina Obra. Ya está en ambos idiomas, el inglés y el español. Los puedes conseguir en Amazon. Sigue en sintonía, que Dios te bendiga. Saludos y hasta la próxima.